Es verdad, en los momentos de crisis, las mujeres son como las más golpeadas por esa situación, porque situaciones que en la cotidianidad para cualquier pueblo, mujer, son sencillas, como ir y comprar la comida, se convierte en un proceso de molestia, las colas, si se consigue el producto, el precio es exorbitante, no alcanza el dinero, pero también hay que hacer valer que dentro del proceso revolucionario el hecho, el hecho de ser mujer, la palabra de la mujer o las capacidades que se han generado a las mujeres, también ha sufrido un proceso de politización importante que hay que rescatar. Sobre todo la voluntad política de los líderes y lideresas del proceso en que esa base social, mujer, que activa o se organiza a nivel de los consejos comunales, a nivel de las comunas, tenga acceso a lo que ha sido la deuda histórica de la pseudodemocracia que tuvimos, la Cuarta República, donde el derecho a la educación casi fue privatizado. Entonces tenemos una base social de mujeres que han podido tener el derecho garantizado a la educación y que eso les ha permitido también mejorar su nivel de calidad de vida, y eso también permite que ese nivel de generación de capacidades y de empoderamiento hagan que haya un nivel de conciencia política distinta, de saber quiénes son los verdaderos enemigos de la revolución. Entonces, saber que el desabastecimiento controlado, el desabastecimiento, la especulación y toda esa serie de estrategias económicas, psicológicas, de desgaste, de desmoralización, es para precisamente quebrar la voluntad de un pueblo. Y un pueblo que mayoritariamente es mujer, como usted muy bien lo ha reflejado, la mayoría son mujeres cabeza de familia, que no solamente a través de la educación, sino a través de otras misiones sociales importantes, la renta petrolera se distribuye y le llega a su bolsillo la capacidad de mejorar su poder adquisitivo. Pero también las mujeres, el presidente Maduro en eso ha sido muy enfático, y en eso las mujeres se han apoderado también de las redes de distribución popular, de los comités locales, ¿verdad?, de abastecimiento y producción en Venezuela, que es una manera que ha diseñado el proceso revolucionario para que haya una dotación de alimentos que le permita a esa familia venezolana de esos sectores populares, de esos barrios pobres, poder tener elementos para poder contrarrestar y resistir todo ese embate económico y psicológico. Una de las grandes vindicadas en todo el proceso histórico revolucionario es la mujer como una sujeta social, como una mujer, como la protagonista, la corresponsable con el Estado de todas esas políticas, pero también la primera consultada como grupo social importante, como sujeto de deberes y derechos, es la primera consultada en cuanto a esas políticas. Pero vamos más allá. Usted revisa que en el proceso eleccionario para elegir la Asamblea Nacional Constituyente hay un voto muy significativo de las mujeres, respaldando precisamente esa política importante como una de las estrategias para lograr otra vez a tener momentos de paz en el país, a pesar de que seguimos con los embates de la guerra económica, la desinformación, los procesos de desgaste de guerra psicológica, etc. Las mujeres en esa base social popular de los consejos comunales, de las comunas, de los movimientos sociales, su participación es innegable, es significativa. Sin embargo, también reconocemos que en materia de derechos civiles aún nos falta mucho camino por andar. Por ejemplo, que una de las vindicaciones que estamos solicitando en esta Asamblea Nacional Constituyente es que la paridad con alternancia, que es un derecho político, lo podamos tener las mujeres venezolanas a nivel constitucional. Porque si bien es cierto, hay una base social muy fortalecida con la participación política y una participación protagónica en las misiones sociales como beneficiarias o como corresponsable con el Estado, también es cierto que no se refleja en el derecho a la elegibilidad política, en el derecho a poder optar a estar en cargos públicos de relevancia.
porque es importante también tener la visión de la mujer, el enfoque feminista, el enfoque de derechos humanos, en las políticas públicas que se desarrollan hacia el pueblo, sobre todo hacia el pueblo mujer. Que la oposición venezolana llegue en un supuesto muy negado, en una hipótesis casi una pesadilla para los venezolanos y las venezolanas, a tener el poder, hacer gobierno, significarían serios retrocesos y volver a la discriminación total y absoluta de las mujeres. Pasaríamos a ser las invisibles, pero también pasaríamos a ser a las más pobres, a garantizar que el trabajo de la mujer, que nos tiene acceso a otros derechos, sería importante para esas políticas capitalistas o neoliberales, y eso lo podemos ver reflejado también en otros países como Argentina, como Brasil, donde hay un serio retroceso en las políticas sociales, que para Venezuela es una inversión social. El tener a una mujer como sujeta forma parte de uno de los postulados del proceso revolucionario, y lo asumimos las mujeres como una vindicación y una reivindicación que significó una deuda histórica, que ahorita nosotras podemos sentirnos en ese proceso sujeta, que vamos hacia una transformación, pero sobre todo vamos hacia una progresividad en el uso, goce y ejercicio de nuestros derechos humanos. Aquí estamos hablando de dos niveles para poder entender esto. Un nivel es los gobiernos y otro nivel es el pueblo, ¿verdad? Sabemos que los gobiernos de derecha, capitalistas, neoliberales, tienen una desconexión total con los sectores populares, sobre todo con el pueblo mujer. Nosotras y nosotros en Venezuela no somos un buen ejemplo para los gobiernos capitalistas y neoliberales. Más bien somos atacados y atacadas. Pero en las conexiones que tenemos como pueblo, porque los pueblos pueden disentir y ser diferentes a sus gobiernos. El pueblo mujer de Perú, el pueblo mujer de Argentina, el pueblo mujer de Brasil, sí ve en Venezuela una esperanza de que las mujeres puedan emanciparse, de que las mujeres puedan ser sujetas. Incluso tenemos hermanas peruanas, bolivianas, ecuatorianas, argentinas, brasileñas, que se han ido a Venezuela a vivir la experiencia de las políticas feministas, de las estrategias feministas, cómo se ha emancipado la mujer, cómo la mujer tiene una palabra, es sujeta, es respetada, cómo ese cuerpo legal se ha venido desarrollando precisamente para crear mecanismos que en la cotidianidad de las mujeres mejoren su calidad de vida. Entonces, para los pueblos que creen en un proceso revolucionario, que creen en el poder de la palabra, en las personas más humildes, en los sectores populares, para ese pueblo sí somos un gran ejemplo. Bueno, nosotros celebramos que las mujeres, individualidades, feministas, colectivos feministas, pongan en el tapete de la discusión pública una situación que tiene años pasando y que se ha naturalizado y que ha permanecido silente, que ha sido un secreto a voces, y que todo este movimiento mundial del acoso, se ha llamado piropo callejero, se ha llamado acoso, hostigamiento, amenaza en las calles, que forman parte de una forma de discriminación que es la violencia. La violencia son de relaciones desiguales de poder, y que se haya naturalizado y que salga de la individualidad, o sea, que las víctimas tengan un canal para poder expresar públicamente esa molestia que genera, que en algunos casos derivan en otras situaciones más complejas de violencia, porque de un piropo que no es bien recibido, por eso una consigna feminista, hay una consigna feminista mundial que dice que no es no, o sea, no es poner límite, pero para algunos caballeros machistas no significa que es que la mujer se está haciendo de rogar, que la mujer quiere que se insista, etcétera, etcétera, y eso genera unas situaciones complejas de violencia que pueden derivar en una violación sexual, que pueden derivar en unos actos lascivos, incluso en la muerte de la mujer por negarse a formar parte de una práctica social misógina, sexista, desigual,
que va en contra de la autonomía de las mujeres y de la soberanía de las mujeres. Entonces, que las mujeres tomen la palabra y que hombres sensibilizados acompañen esa palabra es importante, porque eso ya pone en un nivel de una discusión política honesta, transparente, de que la violencia es algo serio, que la violencia no es un capricho, una forma subjetiva de las mujeres ver la vida y que nosotros queremos victimizarnos, sino que hay una cultura que se llama patriarcado que hace esas relaciones desiguales de poder, control y dominio sobre las mujeres, y que en función de eso las mujeres no tenemos autonomía, que en función de eso nos cuesta. Un acto cotidiano, sencillo, que es pasar por una calle, a veces nos cuestan que nos manoseen, nos digan cosas imprudentes, inapropiadas, de alto contenido obsceno o sexual, o que se cosifique nuestro cuerpo para la pornografía y otras cosas que son realmente delitos para algunos países. Y en Latinoamérica, fíjense, nosotros tenemos la Convención para Prevenir, Atender y Sancionar la Violencia contra las Mujeres, que es la Belén do Pará. Es la única convención internacional, o sea, en Latinoamérica nosotros tenemos ya un desarrollo de lo que es la violencia para las mujeres de una manera como más transparente. En la discusión pública se debate esto, pero también tenemos leyes de avanzada. Venezuela tiene una ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en donde nada más no se habla de ese acoso, se habla de la violencia psicológica, del acoso u hostigamiento, se habla de la amenaza y se habla de la violencia sexual. Entonces, es importante que hombres, mujeres sensibilizadas acompañen todo este tipo de campañas sensibilizadoras que nos permiten reflexionar individual y colectivamente sobre unas prácticas desiguales, unas prácticas que violentan derechos humanos, pero sobre todo unas prácticas que no favorecen la progresividad en el ejercicio goce de los derechos humanos. Desde Venezuela este debate no está presente dentro de la agenda feminista. Todavía no hemos llegado a esos niveles. Porque en Venezuela tenemos claridad de que el capitalismo tiene formas muy camuflajeadas de apropiarse del cuerpo de las mujeres. Entonces, apropiarse del cuerpo de las mujeres, por ejemplo, hacerse operaciones estéticas para agradar al sexo opuesto, bajo la presunción de que yo me siento bien, todo ese manejo de esa estética con que lo cruzan con el estar sano de determinado estereotipo femenino. Eso es una forma que tiene el capitalismo de apropiarse del cuerpo de las mujeres. No tengo duda, y mi posición personal al respecto es que utilizar a las mujeres para la gestación y después hacer de la gestación un producto, una mercancía intercambiable, alquilable, etcétera, eso va en contra de los principios fundamentales de la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Y es utilizar a las mujeres, ¿verdad?, cosificadas como un instrumento para llegar a, así sea sana, sea muy sano, sea muy loable, los fines para los cuales se presten algunas mujeres, y así las mujeres estén convencidas para eso, porque precisamente ese capitalismo, ese neoliberalismo, esas políticas que el patriarcado utiliza es para convencer a algunas mujeres que eso tiene una finalidad sana, tiene una finalidad buena, pero está utilizando su cuerpo, está cosificándola, no es la mujer sujeta, es la mujer objeto que yo utilizo a cambio de la contraprestación de un dinero, de una dádiva, de algún tipo de beneficio para la mujer, pero que eso implica también unas consecuencias en materia de salud, unas consecuencias psicológicas para las mujeres que no se hablan en esos debates. ¿Ves? En esos debates deberían hablar, mira, muy bien, la mujer presta su cuerpo, pero las consecuencias fisiológicas, las consecuencias psicológicas, las consecuencias emocionales
¿Quién paga eso? ¿A quién? O sea, esa es una mujer víctima de una situación y de un sistema que la está utilizando. Entonces, ¿quién le hace el acompañamiento a esas mujeres? ¿Ves? Y el tema es de la maternidad. La maternidad debe ser una opción absoluta para las mujeres, una opción que como sujeta ella decida, ella planifique, que sea amorosa. O sea, se convierte la maternidad en un objeto de intercambio y la palabra amor, ¿dónde queda en todo ese proceso? ¿Cómo quedan las relaciones de la mujer con los padres a quienes subroga, los padres y las madres? ¿Cómo queda la palabra amor? ¿Cómo queda lo afectivo? ¿Cómo queda la emocionalidad? O sea, yo en ese debate apostaría porque la gente profundizara y no se quede nada más en lo superficial de un intercambio mercantil o comercial con el cuerpo de la mujer, sino vámonos a otra dimensión que es más profunda. ¿Cómo quedan las personas afectiva, emocional, psicológicamente? Y más allá de eso, después cómo explicar esa maternidad subrogada a un hijo o una hija. Psicológicamente, ¿qué impacto puede tener en ese hijo o en esa hija? Psicológicamente o emocionalmente, ¿qué vínculo puede tener ese hijo o esa hija con quien subrogó su cuerpo o subrogó su maternidad? O sea, esas son discusiones esas son dimensiones que hay que llevar a la discusión desde una perspectiva feminista para que nosotros podamos establecer si hay rangos de autonomía, si esa subrogación va a tener un resultado positivo más que el intercambio mercantil de la subrogación o lo que ello implica, si las personas van a ser felices, porque la dimensión felicidad también se pierde en todo ese proceso mercantil, si las personas a la larga van a ser felices, si esos niños y esas niñas, producto de esa maternidad subrogada y paternidad que se adquiere, van a ser ciudadanos honestos, felices, sanos, vigorosos, alegres, si van a construir una sociedad de la igualdad y que no sean especímenes que se intercambian, que al final no sabemos cuál va a ser el resultado. Eso es un peligro hasta para la misma humanidad. O sea, es una discusión que tiene que abordarse de distintos elementos para que pueda haber de verdad un panorama real de si eso conviene o no conviene, si es una política mercantilizada, si es una moda, que también puede ser una moda, ¿verdad? Y que por qué no se ensayan otros procesos para poder garantizarle la maternidad y paternidad a las personas que no pueden.